ponencia que tenemos hoy. Estamos cumpliendo los horarios casi a rajatabla, la verdad es que bastante bien la cosa. Y la última ponente es la doctora Carmen Parada. Yo creo que muchos de ustedes ya la conocéis, pero para quien no la conozca es facultativo especialista en el área universitaria, en el área de unidad neuromuscular del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Casi todos aquí nos ha visitado alguna vez y la verdad es que ella nos va a hablar. Deciros que ella ha estado 2 años en Estados Unidos formándose sobre las enfermedades neuromusculares, y ya el año pasado intentamos que estuviese con nosotros, pero no pudo ser por un problema de última hora, y la verdad es que teníamos mucho interés en conocer pues toda esa experiencia que ella ha tenido allí en Estados Unidos y a ver qué novedades nos traía a nosotros. También deciros que queremos que sea una ponencia. Ella va a hacer una intervención primero explicándonos un poco, pero luego vamos a abrir para que nosotros podamos preguntarle todas nuestras dudas sobre las enfermedades que padecemos y preguntarle directamente a ella, ¿no? Queremos que sea un tú a tú y poder hablar con ella aclarar todas esas dudas que decimos. Así que, Carmen, cuando quieras. Pues muchas gracias por invitarme, muchísimas gracias. Yo siempre estoy encantada de participar en estas reuniones. Durante los 2 últimos años no he podido venir porque ya habéis estado haciendo una estancia en la Universidad de Columbia. Y bueno, yo desde hace mucho tiempo, desde que hice la residencia en Balme y después hice mi trabajo de tesis, siempre me he dedicado a las enfermedades neuromusculares y he estado en muchos sitios. Aquí en Sevilla he estado trabajando en el Balme, en el Hospital de Balme, luego estoy en el Virgen del Rocío, y ahora sabéis que los 2 hospitales, el Virgen del Rocío y el Macarena, se han unido, están intentando hacer como una unidad conjunta, una unidad intercentros, de manera que ahora el doctor Márquez y yo estamos también yendo al Hospital de Macarena, pero en breve se incorporará una persona de total confianza, formada específicamente en estas enfermedades, para poder ser uno más, agrandar el grupo, de manera que, bueno, que si alguno es del área Macarena, pues también estaréis en contacto con esa persona, pero vamos a ser todos de la misma unidad. Eso es muy interesante porque este tipo de enfermedades, que son enfermedades raras, sumar es básico. No podemos ir, como decía la compañera gestora de casos, cada uno por nuestro lado. Si se hace una reunión, pues no unirnos, no acudir, no estar asociados, simplemente colaborar en este tipo de trabajo, porque somos muy pocos. Yo, dentro del grupo de la neurología, también me siento muchas veces como vosotros dentro de los enfermos, ¿no? Me siento un poco, lo decía antes, en la puerta un poco el bicho raro, en el sentido de que nos dedicamos a enfermedades raras. Pero poco a poco vamos siendo más, nos vamos uniendo, y yo creo que ese es el kit de la cuestión, estar asociados, estar reunidos y estar en comunicación también los especialistas con los pacientes. Y eso es un poco lo que queremos hacer con la unidad aquí en Sevilla, que con la unidad de Macarena y con la unidad de Balme, con la doctora Yolanda Morgado, que está en la unidad de Balme, ser un equipo conjunto, y lo estamos haciendo así, tanto en la asistencia de pacientes como en proyectos de investigación, que es un poco lo que os voy a contar ahora. Si alguno, yo lo voy a intentar contar todo muy sencillo, porque es el objetivo, yo no quiero aburriros, y va a ser breve, más que nada para que luego, si queréis, pues me preguntéis y intentar explicaros qué es lo que hacemos, porque eso es lo que a mí me interesa, que sepáis lo que nosotros hacemos, porque tenemos que ir juntos. Nosotros en el laboratorio, en la unidad, sin vosotros no hacemos nada, y al revés, todo lo que nosotros encontremos en el laboratorio lo queremos aplicar a los pacientes, y eso es lo que se llama medicina translacional, que seguramente bien en Google, o si alguno lee un poco más sobre el tema, lo escucharéis ahora, que está muy de moda, la medicina translacional. Translacional significa eso, trasladar lo que yo veo en la consulta al laboratorio, y después lo que yo veo en el laboratorio, que ha surgido de vosotros, de los pacientes en la consulta, lo que yo descubra en el laboratorio, que revierta en los pacientes, poder ayudaros bien con tratamiento o con diagnóstico. Entonces,
David, pásame a la siguiente. Este esquema que pongo aquí es solo para que entendáis un poco la complejidad del tema de las enfermedades neuromusculares. Enfermedades neuromusculares es un nombre de un grupo muy grande, pero cada uno tiene un apellido diferente. Uno tiene una distrofia tipo Duchenne, otro tiene una FSH, otro tiene una neuropatía, un CMT, que puede ser 1A, 1B, 2D, 4C, en fin, hay muchísimos genes. Yo diría ya que casi miles de genes implicados en enfermedades neuromusculares. Muchos de vosotros, de los que estáis aquí, o la mayoría tendréis una enfermedad genética. No sé, ¿podéis levantar la mano los que sepáis si tenéis una enfermedad asociada a algún gen? ¿Solo 3? No me lo creo. Yo también. Seguro que sí, que aunque no sepáis el gen, que es el que está afectado, la mayoría tenéis una enfermedad asociada a un gen. Otras enfermedades no son asociadas a genes, otras enfermedades como la miastenia, por ejemplo, son enfermedades que se adquieren, son enfermedades adquiridas y no se heredan. Eso hacemos el diagnóstico en la consulta, pero muchos de vosotros tenéis una enfermedad, o muchos de vuestros familiares, una enfermedad asociada a un gen. Y un gen no es más que una parte que está en la célula y que va a decir cómo va a ser una proteína. Y una proteína, en el caso del músculo, esto es como un esquema del músculo, cada una de estas bolas son proteínas, o de esto que hay aquí o de esto que hay aquí. Las proteínas son como ladrillos que mantienen la estructura del músculo. Cuando un ladrillo, una bola de esa falla, ¿qué pasa? Pues que la estructura de la fibra se resiente y al final con el esfuerzo, al hacer ejercicio, uno el músculo lo contrae, lo estira, lo potencia, lo sobrecarga. Al final la fibra muscular, que le falta un ladrillo en su estructura, que hace se rompe. A medida que se van rompiendo más, aparece la debilidad muscular. Y eso es lo que nosotros no podemos parar cuando llega un punto en el que hay muchas fibras que se han perdido. Por eso mucha gente nos pregunta, bueno, si yo tengo esta mutación desde que nací, ¿por qué yo la debilidad la desarrollo con 20 años? Si yo la tengo desde que nací. Bueno, pues porque la fibra se ha ido manteniendo hasta que he dicho, ya no doy más de sí, ya no puedo más y aparece la debilidad. Hay algunas enfermedades donde ese ladrillo es mucho más importante y la debilidad aparece antes, porque no se necesita tanto desgaste para que aparezcan los síntomas. Por eso cada uno tenéis un fenotipo. Un fenotipo es una manera de expresar la enfermedad, diferente, unos cuando nacen, otros en la primera década, otros cuando son más mayores. Y otros que a lo mejor son portadores de la mutación y nunca van a expresar la enfermedad, depende de la enfermedad. Hay muchísimas, y con de estas diapositivas solo quiero que os quedéis con que veáis que mare magnum, y esto es una mínima parte, porque esto es solo el músculo, luego está el nervio, luego está la unión neuromuscular. Hay muchísimos genes. Entonces, nosotros en la consulta, yo como médico, recuerdo que me hacían una entrevista en un periódico para preguntarme cuál era la peor noticia que yo le podía dar a un enfermo. Para mí, personalmente, de las peores noticias que yo le puedo dar a un enfermo es decirle que no sé lo que tiene. A mí eso me frustra mucho y quizá por eso me ha ido llevando un poco al intentar a dedicarme a la investigación porque me gusta poder llegar a saber qué es lo que os pasa para poder entenderlo y luego si sale un tratamiento poder aplicarlo. Porque muchas de vosotros me decís, bueno, ¿y qué más da cuál sea el apellido de la enfermedad si no hay un tratamiento? No hay un tratamiento ahora, pero quizá mañana lo haya. Si yo no sé la enfermedad que tú tienes, no te voy a poder dar el tratamiento en caso de que en el futuro aparezca un tratamiento. O sea que el saber lo que nos pasa es importante, no solo por saberlo, por el consejo genético, sino por lo que pueda pasar en el futuro. Y eso es a lo que yo me dedico. David, pásame. No sé, esto es un poco, vuelvo a lo mismo, el esquema de las distrofias musculares de cintura, que son distrofias musculares que afectan sobre todo a la musculatura de los brazos, no poder subir los brazos, no poder subir las piernas. Fijaros que hay un montón de letras, todas estas letras que hay aquí, cada vez que aparece un gen nuevo se añade una letra. Distrofia de cintura 1B, 1C, 1D, y ese galimatías que luego tú, cuando incluso yo como neuróloga le intento explicar a un compañero neurólogo que no se dedica a esto cuáles son las enfermedades que yo estudio, me miran muchas veces con cara de pero ¿cómo te puedes saber todo eso? No es que te lo sepas, pero tienes que saber un poco por eso es tan importante que haya neurólogos especializados en este tipo de enfermedades, porque no cualquier neurólogo está capacitado para afrontar este tipo de problemas. Y por eso, como voy a explicar un poco al final, es muy importante hacer unidades de referencia. Y aquí vosotros podéis hacer mucho y ayudarnos mucho a que eso se consiga. Entonces, no sé, pásame David, si alguno habéis oído esta frase, este tipo de técnicas
que últimamente están muy de moda para descubrir nuevos genes. Uno es la primera, que es la secuenciación de paneles de genes, y la segunda es la secuenciación del exoma completo. ¿Eso qué significa? La primera es una técnica que se ha desarrollado desde hace unos años, que en vez de ir gen a gen, porque figuraros, si ahora viene David con su enfermedad y yo tengo que decirle qué gen es, hay algunas veces que es muy fácil decirlo, porque cuando hacemos la biopsia, teñimos la biopsia y vemos cuál es el ladrillo que falta. Pero no todos los ladrillos se pueden estudiar en la biopsia, porque hay muchos. No tenemos el tinte, porque eso en realidad hecha como una especie de tinte, el anticuerpo que se tiñe para todas las proteínas, porque hay muchísimas y no funciona con todas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cuando hago la biopsia no me queda claro cuál es la proteína que está mal, tengo que empezar a buscar gen a gen. Para eso yo o exploro muy bien, que ya sabéis que en la consulta siempre os desnudamos, o exploramos, o hacemos un montón de exploraciones muy detalladas, porque hay muchos detalles pequeñitos en la manera de expresar la enfermedad que a nosotros nos dan pistas de cuál es el gen que puede estar afectado. No solamente hay que decir, yo estoy débil y uso silla de ruedas desde los 20 años, se acabó. No, es muy importante saber el patrón de herencia, si mi madre lo tenía, si mi padre no lo tenía. Siempre somos muy pesados preguntando, ¿vuestros padres son del mismo pueblo? ¿Eran primos hermanos? Porque ahí hay un factor hereditario importante. Bueno, pues cuando lo tenemos claro cuál es el gen, nada, hacemos una petición, vamos a secuenciar un gen. Perfecto, sale la mutación, genial. Pero cuando no está tan claro, ¿qué hacemos? ¿Vamos gen a gen? Pues así nos pueden dar el año 3000 y no sabemos qué gen es el responsable. Con este tema de los paneles, a un biólogo se le ocurrió, bueno, pues esta técnica que es poner muchos genes a la vez en una misma plataforma. De manera que si yo digo, tengo un paciente que tiene una distrofia de cintura, bueno, pues voy a poner un panel para yo estudiar a la vez 40 genes. Entonces, con el mismo esfuerzo que yo antes estudiaba un solo gen, ahora se estudian 40. ¿Eso se hace en el hospital? Bueno, todavía no se hace en el hospital. Entonces, ahora poco a poco lo que estamos haciendo, se ha creado una comisión en el hospital en el que nosotros pedimos paciente a paciente, explicamos los motivos por los que queremos hacer ese tipo de estudio, entonces el hospital lo analiza y dice, me parece que sí se tiene que hacer. ¿Cuánto vale hacerlo? ¿Tenemos dinero? ¿No tenemos dinero? ¿Esto qué supone? Como siempre, esto es empezar. Y ahora poco a poco se están empezando a aprobar este tipo de estudios, ¿de acuerdo? Los de los paneles de genes, que es lo que nosotros estamos ahora, porque si no es gastar dinero muchas veces para buscar una aguja en un pajar, ir gen a gen, ¿vale? Entonces ese es el tema de los paneles, ¿vale? Para que os suene un poco. ¿Y el tema del exoma en qué consiste? El tema del exoma consiste, esto ya no se hace por asistencia, se hace como investigación. Es otro tipo de técnica en el que en vez de coger 40 genes, yo cojo todos los genes del cuerpo, absolutamente todos. Y aplico una técnica especial para rastrear todos los genes del cuerpo. Y me salen, claro, imaginaros el montón de cambios que me salen. Porque nosotros no solamente vamos a tener una mutación que es la que da la enfermedad, sino que en el genoma es todos los genes del cuerpo, va a haber muchos cambios y no todos dan lugar a enfermedad. Algunos son cambios que se llaman silentes. Bueno, pues hay que estar experimentando y eso es lo que hacemos en el laboratorio para que de esos 1000 o 2000 cambios que a nosotros nos da el programa, saber el que es una tontería o el que puede ser el responsable de la enfermedad. Eso no es fiable al 100% en el sentido de que como es una cantidad de genes tan grande, la técnica no es tan perfecta como para no hacer que alguna zona no se estudie bien. Entonces a lo mejor un 80% del exoma sale bien, pero hay un 20% todavía que falla. Es decir, que no es 100% sensible, pero es bastante más avanzado de lo que teníamos hace unos años, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a explicar que se me da bien. Este esquema de aquí es para que sepáis un poco el camino que hacemos. Esto es lo que yo he hecho en estos 2 últimos años. Gracias para que veáis que esto es una realidad, una familia de Sevilla, que una familia que ya como si somos amigos del tiempo que hemos estado intentando averiguar esto y ahora, bueno, pues por fin en una familia de aquí de Sevilla hemos encontrado el gen gracias a estas técnicas. Es una familia muy especial por la manera de herencia, porque además, por desgracia, para ellos son muchos pacientes en la familia, de manera que hemos tenido mucha información y además le tengo que agradecer a ellos enormemente todo lo que han colaborado. Ellos, por supuesto, han entendido que lo que nosotros descubriéramos iba a revertir en ellos. Entonces ellos han sido siempre muy colaboradores, porque muchas veces a lo mejor hacemos una biopsia y dentro de unos años llamamos y nos decimos, mira, parece
que tenemos el gen cerca pero necesitamos una nueva muestra de biopsia. Entonces, bueno, pues a muchos de vosotros han hecho una biopsia, sabéis que es un procedimiento prudente, pero bueno, que se hace y que luego se recupera y tampoco es para tanto. Pero bueno, ellos han estado ahí y se lo tengo que agradecer mucho. Bueno, pues estos eran los 4 pacientes que teníamos y con esa técnica de exoma que os he explicado, de rastrear todos los genes, fuimos acotando, veis que de todas las zonas de los genes, pues gracias a esa técnica nosotros acotamos esta zona de aquí, donde el programa informático nos daba una probabilidad muy alta de que ahí estuviera su gen responsable. ¿Qué hicimos? Esta zona la ampliamos y vimos cuántos genes había. Claro, había 115 genes, todas estas letras de aquí eran los genes que estaban metidos en esta zona. Bueno, pues luego fuimos analizando todos los cambios que había en esos genes, fuimos eliminando los que parecía que eran una tontería y nos quedamos con los cambios que sí que parecía que eran interesantes, y había uno de ellos que nunca se había descrito, nunca. Bueno, pues ese que subrayo aquí en rojo era el que tenía la mutación responsable en esta familia. La comprobamos y efectivamente era un gen nuevo que hasta ahora no se ha descrito en ninguna distrofia muscular. Pásame, David. Y ese gen, lo que nos ha dado lugar, esto es para explicar un poco, quiero que entendáis cuál es el procedimiento, cuál es nuestro trabajo en el laboratorio, que no somos allí bichos raros que estamos con las pipetas, sino que todo esto tiene un sentido, ¿vale? Cuando nosotros vimos el gen que era, dijimos, vale, ahora, ¿cuál es la proteína que da lugar a ese gen? ¿Qué ladrillo es el que está alterado en estos pacientes? Bueno, pues ese ladrillo era un ladrillo que era muy importante para las células madre del músculo. Os suena lo de las células madre, ¿verdad? Las células madre es cuando la fibra muscular se rompe, ¿quién la regenera? Pues la célula madre. La célula madre está ahí paradita, sin hacer nada, y cuando una célula que está al lado se rompe, esa célula empieza a crecer, se empieza a dividir para desarrollarse y hacer que esa fibra que se ha roto se recupere. Se recupere en el sentido de la que está al lado se agranda, y esa es la célula madre. Bueno, pues nos dimos cuenta, estos puntos verdes, estos puntos azules, los puntitos verdes de aquí, son las células madre de un paciente, de un control, de un músculo que nosotros tenemos, de un paciente que no tiene nada neuromuscular. Son muestras que cogemos, nosotros vamos al quirófano cuando están los traumatólogos y le decimos al paciente que se tiene que operar de una cadera o de una rodilla, vamos allí, le explicamos, mire, me dedico a esto, estamos estudiando una familia o estamos estudiando varias familias, necesitamos músculo control. ¿Usted sería tan amable de que cuando le operen para recambiarle la cadera nos dejen un trocito que es como un dado de jugar parchís? Para nosotros tener músculo control, la gente lo entiende, no le importa si me van a operar, que más me da, ¿no? Pues entonces nosotros vamos con nuestro medio, nos dejan un cachito. Esto lo explico para que veáis que no es ciencia ficción, o sea que esto y el colaborar y el ser solidario es también muy importante. Tú imagínate que dices, pues mira, no quiero darte uno, pero bueno, ¿por qué no? Si se lo explicas bien, la gente lo entiende y colabora, ¿no? Y gracias a esa colaboración vamos creciendo. Bueno, pues este músculo control, estos puntitos verdes son las células madre que hay en un músculo control. Pues fijaros el músculo de los pacientes, encontramos en algunos campos solamente una, no había células madres, ¿de acuerdo? ¿Qué les pasaba a estos pacientes? Pues a estos pacientes lo que les pasa es que cuando nacen están bien, pero a medida que van jugando al fútbol, haciendo actividad, cuando llegan a los 20 años, su músculo que se ha ido rompiendo, pero por el uso normal, a mí también se me rompe, y a ti, y a ti, y a ti, pero si tú tienes tu célula madre normal, la célula madre recupera el músculo. Si tú no tienes células madre, ese deterioro no se va recuperando y al final el músculo degenera. Eso es un mecanismo que hasta ahora no se había descrito. Tú haces una búsqueda en todos los artículos científicos y este gen no está descrito. Entonces nosotros ahora estamos preparando el artículo científico para que salga publicado y el resto de la comunidad científica en Estados Unidos, en Polonia o en China sepa que hay un nuevo gen implicado. ¿Qué pasa? Que los neurólogos en Estados Unidos, en Japón o en China cogerán sus pacientes y dirán, pues mira, este paciente se parece a este que ha descrito este grupo en Sevilla, voy a buscarle este gen. Lo secuencian y probablemente a partir de que publiquemos el artículo saldrán muchos más pacientes que poniéndolos todos juntos podremos avanzar para intentar buscar un tratamiento. Así funciona la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces por eso es muy importante que todos colaboremos. Entonces ahora nosotros lo que estamos haciendo en el laboratorio es generar un ratón que padezca la misma enfermedad que nuestros pacientes.
Entonces, ¿qué hemos hecho? Esa mutación que tienen los pacientes se la hemos provocado a un ratón. Y ahora nosotros estamos investigando a ver qué le pasa al ratón. ¿Para qué? Pues para entender mejor qué pasa con la enfermedad, porque al paciente le pasa con la biopsia, pero no puedo hacerle mucho más. Y para entender también, sabiendo el mecanismo, cuál es la terapia, el tratamiento que yo puedo aplicar para revertir el mecanismo y ver si hay algo que yo pueda hacer en el paciente. Y eso es la segunda parte de lo que he dicho de la medicina translacional. Nosotros ya hemos hecho el primer paso, llevándolo de la consulta al laboratorio. Ahora lo que yo quiero es llevármelo del laboratorio de nuevo al paciente, ¿de acuerdo? Hacer el camino al contrario. Y en esto es lo que estamos. Para hacer esto necesitamos dinero, necesitamos personal y para eso pues yo me divido como puedo y entonces, además de por la mañana ver pacientes, por la tarde escribo proyectos, los mando al ministerio para intentar tener dinero y poder generar pues un grupo suficientemente fuerte que desde aquí podamos investigar, ¿de acuerdo? Esa me la siguiente. Dale esta que se rellene de cosas. Vale, ya, vale. Algunas de las cosas que hacemos en el laboratorio, lo digo para que sepáis qué es lo que hace cuando la doctora Parada me pide una nueva biopsia para investigar, qué es lo que hace con mi biopsia. Pues bueno, lo que hago con la biopsia, aparte con la del paciente, con la de los ratoncitos que estamos generando, es hacer esto que se llama aquí cultivos de tejido. Lo que yo hago es hacer crecer vuestro músculo en el laboratorio para poder tener células que yo pueda tratar, para poder tener células que son, esto de aquí yo pongo el músculo, esta es la biopsia que os sacamos, veis que esto está ampliado, esto es una gasa, es un trocito muy pequeñito, yo lo cultivo, lo pongo en una placa en el laboratorio, le pongo una serie de medios de cultivo, de manera que las células madre empiezan a salir del músculo y crecen así, crecen como en una especie de placa, ¿de acuerdo? Y al final veis como estos pastorcitos que son fibras musculares que yo genero con mi equipo en el laboratorio, que vienen directamente de pacientes. Entonces yo eso lo analizo con el microscopio y veo qué es lo que está pasando. Luego le pongo fármacos, le hago perrería, le hago de todo para intentar que el músculo del paciente se parezca a un músculo de un control, de un paciente normal, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que hacemos. Pásame, David. Vale, y digo, otro ejemplo, ese es uno de los ejemplos. Y otro ejemplo de lo que hemos hecho allí en Estados Unidos, no ha sido con el exoma completo, pero sí conociendo mejor las enfermedades, pues este otro paciente de la consulta que hemos podido diagnosticar de una enfermedad muy rara que se da, sobre todo, hasta este momento que nosotros publicamos en el 2013 este artículo, solamente se habían conocido niños de 1 año con esa enfermedad, que fallecían cuando tenían 2 o 3 añitos. De manera que nadie se le había ocurrido buscar ese gen en un paciente adulto. Este chaval tiene 26 años ahora. Entonces, no se nos había ocurrido buscar este gen en un niño con 26 años, porque este gen provoca casos congénitos que fallecen con 3 años. ¿Qué pasa? Porque cuando llegamos a Estados Unidos empezamos a ver que había algunas características especiales en este gen que nos podía hacer pensar que a lo mejor pacientes mayores podían tenerlo. Eso lo vimos porque estudiábamos la enfermedad. Yo, que tengo casi a todos mis pacientes en la cabeza, de tanto que nos vemos y que yo a los que están sin diagnosticar casi a todos los tengo en la cabeza, me acordé de que teníamos un paciente con esas características. Lo llamé, también son muy colaboradores, le sacamos sangre, la mandaron a Estados Unidos, lo estudiamos y llegamos al diagnóstico de estos pacientes. Este paciente tiene una mutación en ese gen. Pasa. Aquí. Y entonces, este galimatías es solo para explicaros que aquí, en este circulito, es donde le falla el ladrillo a este paciente. Y en este caso, en vez de ser un ladrillo de los que mantienen la estructura, es una proteína que le ayuda al músculo a sacar energía. Es decir, cuando tú haces ejercicio, para que tu músculo funcione, necesita energía. La energía sale del azúcar, sale de los ácidos grasos, sale de lo que comemos, ¿vale? Lo que comemos se acumula en los tejidos y luego hay una serie de proteínas que se encargan de destrozar la glucosa del azúcar y de destrozar los ácidos grasos para tener energía. Bueno, pues una de esas proteínas le falla a estos chavales. Pues en el laboratorio de Columbia, donde yo he estado estos años, pásame la siguiente, se ha descubierto, pasa David, este artículo que veis que es del 2014, de un poquito después que nosotros publicáramos el artículo anterior,
del jefe donde estuve yo allí en el laboratorio, donde hicieron el ratón, hicieron lo mismo que yo he dicho con el primer gen. Cogieron un ratón, le pusieron la mutación y le empezaron a tratar dándole por vía intravenosa ese ladrillo que le falta para generar energía. Y los ratones, en vez de fallecer por 7 días, vivían hasta los 30 y tantos días. Es decir, parece que había una terapia que algo era efectiva. El ratón no es que viviera de por vida, pero algo hacía. De manera que ahora se están empezando a ensayar este tratamiento, que se ha visto que no tiene demasiado efecto, no tiene efectos secundarios de hecho. Se está empezando a tratar niños, que son muy poquitos, pero aquí en España tenemos localizados a 6 con este tratamiento, ¿de acuerdo? O sea que veis que el camino de ida y de vuelta es un hecho. Vale, pues pasaré a la siguiente. Os quiero un poco hacer ver que esto tiene cara y que tiene sitio donde se hace y que no es un enteleque que cuando digáis, oye, el músculo lo están investigando y yo que sé qué estarán haciendo con él, no. Yo no sé si conocéis el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el IBIS, ¿os suena la palabra? El IBIS. Bueno, pues me gustaría que os relacionarais con él y que lo sintierais como parte vuestra, porque aquí en el IBIS es este edificio de aquí y el Virgen del Rocío está aquí al lado, ¿vale? Esto es el complejo hospitalario está aquí y yo camino desde mi consulta que está aquí el CDT y me voy por las tardes aquí. Mi laboratorio está justo aquí detrás. Bueno, pues ahí es donde hacemos todo eso y esta gente, todo este grupo, es con el que yo estoy trabajando ahora y toda esta gente es la que os conoce, ya pues os conoce, vamos, son biólogos, pero gracias a que nosotros hacemos reuniones, contamos de qué se trata la enfermedad, en qué consiste. Ellos, es muy importante que los biólogos también entiendan que con el material que están trabajando y la importancia, porque eso a ellos también les estimula. Os puedo asegurar que un biólogo es mucho más gratificante trabajar con enfermedades que con proteínas de un ratón que no saben ni para lo que sirve. Es decir, que es gente muy implicada en este tipo de trabajo y nosotros la verdad que los resultados que estamos teniendo pues estamos muy contentos y bueno, que sepáis que eso es gracias. Luego con lo que nosotros tenemos colaboramos con otros muchos grupos, no solo en España sino que habéis visto que en Estados Unidos también. Entonces, bueno, quería que le pusierais cara a la gente y sitios donde hacemos esto, ¿vale? Y que el IBIS, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, que es donde se centraliza un poco el estudio de las enfermedades neuromusculares aquí en Andalucía, ¿vale? Pásame la siguiente. Y bueno, ya por último, tampoco voy a contar, no quiero aburrir, dale. Vale. El tema de lo de las unidades de referencia que decía al principio. Tener unidades de referencia es muy importante para las enfermedades raras, por lo que he empezado contando, porque somos pocos. Entonces, pacientes neuromusculares hay en Sevilla y aquí pues nos tenéis más cerca, pero nosotros recibimos en la consulta muchos pacientes de Almería, de Jaén, pacientes que tardan 4 y 5 horas en llegar a la consulta, que vienen con la esperanza de que le demos un diagnóstico, con la esperanza de que le demos una respuesta, un consejo genético, lo que sea, porque hay zonas donde no hay especialistas en estas enfermedades y bueno, el neurólogo pues, hace un diagnóstico genérico de parece que este paciente tiene una distrofia, nos lo manda, ¿de acuerdo? Para que le hagamos la biopsia, para que intentemos llegar a un diagnóstico. Y todos estos especialistas trabajamos para diagnosticar neurólogos, neuropatólogos es el especialista que mira al microscopio la biopsia, el genetista que es el que nos ayuda a encontrar la mutación, los radiólogos. Muchos de vosotros habremos pedido una resonancia muscular, porque las resonancias musculares nos dan un poco de idea de cómo es la degeneración que está pasando a nivel de los músculos y nos ayudan a coger la biopsia. Bueno, pues ese equipo humano que está especializado en ese tipo de enfermedades, nosotros tenemos la suerte de tener a todo ese equipo ahora en el Virgen del Rocío, de manera que hace un mes y medio hemos presentado toda la solicitud para que se nos reconozca desde el Ministerio unidad de referencia a nivel nacional. Ahora son unidades de referencia a nivel de la comunidad autónoma, pero lo que queremos por lo menos es que se nos reconozca. No nos van a dar ni más dinero ni más neurólogos, pero bueno, por lo menos el ser reconocido ya es un paso. Es lo que os decía, tenéis el gen y no tenéis tratamiento, bueno, pero es un paso. Bueno, somos unidades de referencia y eso nos va a hacer más fuertes también, mejor serlo que no serlo. Y en ello estamos. El que vosotros, y ahí es lo que dice que vosotros nos podéis ayudar, el que vosotros estéis asociados, que tengáis fuerza y que le vayáis pidiendo cita al consejero de turno, al encargado del plan de enfermedades raras, como ya sé que habéis hecho, como lo dijo el otro día, que para él es muy importante que le llegue la información, porque si no parece que esto no tiene importancia, pues sí que la tiene, pero como somos pocos tenemos que hacer mucho ruido, y el ruido que vosotros hagáis va en beneficio de todos, ¿de acuerdo?
Y también os quería hablar de las bases de datos, que gracias a que nosotros estamos asociados y de que somos muchos grupos, con poquita gente, pero asociados, yo soy parte de este consorcio que se llama TRIT-NMD, que es Neuromuscular Disorders, que son enfermedades neuromusculares a nivel europeo, ¿de acuerdo? Y a mí me han elegido como una de las representantes de las enfermedades neuromusculares en este consorcio europeo, de manera que, bueno, que tenemos línea directa un poco con... no línea directa, somos ya parte, somos una parte más de este consorcio que reúne a los grupos más importantes de enfermedades neuromusculares de toda Europa, solo de enfermedades neuromusculares. No somos muchísimos si lo comparas con el Parkinson, con el Alzheimer, pero uniéndonos todos sí que hacemos una masa crítica importante, y estar ahí es importante. Entonces, a muchos de vosotros también os pediremos que nos firméis un consentimiento para que podamos introducir vuestros datos en la base de datos europea. Eso no lleva nombre ni datos, es una base de identificada que se llama. Lleva la edad y el diagnóstico con las características. Os lo quiero explicar para que si alguien o a Vicky o diga, oye, mira, es que me han pedido que firme una cosa, no es más que eso, que un consentimiento para poder tener nuestros datos de nuestros pacientes en esta base. ¿Qué pasa? Pues que a mí, cada una vez al mes, me llaman de este consorcio porque va a salir un ensayo clínico en no sé qué cosa con una empresa farmacéutica y quiere saber cuántos pacientes tenéis de tal. Yo me voy a mi base y digo, pues somos tantos. Vale, pues entonces si la empresa farmacéutica considera que tenemos los pacientes suficientes para incluir al centro en el ensayo, nos llamará y nos incluirá. Si no estamos, no nos llaman. Si estamos, nos llaman, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiero que también lo sepáis, que no solo es cuestión nuestra, sino que es cuestión de hacerlo conjuntamente. Y... pásame, David, ya no sé qué más. ¿Me pasa, David? Bueno, esto era un poco, no sé si alguien hay aquí con una enfermedad mitocondrial. No tenéis ninguna enfermedad mitocondrial. Bueno, esto es solamente para... Tenemos algunos mitocondriales. No están aquí ahora. Bueno, esto es solo para una diapositiva que quería poner para presentar algo que ya han hecho, aparte del tratamiento de los ratones que estaba diciendo, algo que ya ha nacido del laboratorio, que también desde el grupo donde yo estaba en Colombia se ha generado este artículo, y es no es un tratamiento para los pacientes que están ya con la enfermedad, sino para prevenir, para que madres que tienen una enfermedad mitocondrial puedan tener hijos libres de enfermedad, pero con su material genético, porque las enfermedades mitocondriales, la genética está en una cosa que se llama mitocondria. Entonces lo que se ha visto es que cogiendo el óvulo y el espermatozoide de los padres y cogiendo luego un óvulo de una donante, al óvulo de la donante se le quita el núcleo, que es donde van los genes. Y cuando la madre y el padre cogen y generan ese núcleo para tener el bebé, lo que hacen es que le quitan el núcleo ya que va a ser el futuro niño y se lo ponen en la célula de la donante, que se le ha quitado el núcleo a la donante, pero tiene la envuelta con las mitocondrias sanas. Entonces va a tener las mitocondrias solo de una donante, pero el núcleo de padre y madre. Entonces, como se le llaman a estos niños que van a tener como tres padres. No son tres padres porque en realidad el núcleo se le ha quitado. Pero bueno, esto ya es una realidad y estos son dos monitos que nacieron con esa técnica. O sea que, fijaros que de una cosa un poco tan estrambótica, eso al final es una realidad, ¿de acuerdo? Y creo que ya, David, a ver si ya hemos acabado. Esto era lo que os quería poner, el tema de que es fundamental. Dale más. Fundamental investigar cuántos somos, estar asociados. Esto es una diapositiva que yo ponía hace mucho tiempo, en el 2010, y ahora, a la siguiente, me alegra mucho que años después pues ya tengamos una página estupenda, un montón de gente, estemos tan bien organizados. Esto me da mucha alegría. Pues nada más. Ese es el blog, ya tenemos página también. Pues nada. Te vamos a mandar una foto actualizada del grupo. Del grupo, estupendo. Pues nada más. Muchas gracias. ¿Me has entendido bien? Sí, de todas maneras, ahora vamos a abrir un poco de preguntas. Ahora vamos, porque yo tengo ya algunas, así que... Venga, Hola, yo soy el niño que es diagnosticado de Duchenne, que lo ha visto usted también. Yo es que lo acompaño ahí porque siempre hago el simposio, historia, siempre con la esperanza de que nos digan algo.
¿Hay alguna novedad en la investigación sobre este tipo de enfermedades? Bueno, yo en eso seguro que estéis vosotros informados al mismo nivel que yo. O sea, la última novedad es que sabéis que estamos viendo mucho tema, el tema del salto del exón, de los oligonucleótidos, parece que no funcionó, entonces se nos presentó en un congreso hace 2 años y bueno, fue un poco así como, estaba en el grupo un poco decepcionado de Londres, pero ahora lo van a ampliar. Y lo último es lo del Lataluren, la PTC 124, que sí que parece que solamente en algunas mutaciones, que son mutaciones que dan lugar a son mutaciones especiales, esto no vale en todos los niños, ¿vale? La PTC 124 es un fármaco que lo que hace es que cuando hay una mutación que le dice a la maquinaria de la célula que tiene que parar la producción de proteínas, pues el fármaco ese engaña a la célula y hace que siga produciendo proteínas. Pero eso solo sirve para ese tipo de mutaciones, para esas mutaciones que hacen que se pare la producción de proteínas. Si le falta un exón entero, si le falta un cacho de proteína, ahí no vale. Entonces, bueno, eso parece que cuando analizan, cuando hay un ensayo clínico hay muchos análisis, algunos análisis previos al análisis final parece que son bastante positivos en el sentido de que parece que prolongan la deambulación de los niños. Se está poniendo en niños que deambulan, no en niños que ya han perdido la deambulación, solamente en niños ambulantes. Y parece que prorroga un poco la marcha en esos niños. Entonces, bueno, también ahora hay familias que están pidiendo el uso compasivo de este fármaco, pero tienen que ser niños que mantienen la marcha. Y bueno, y ahí un poco eso es el ensayo clínico que está. Como el número 13, lo hicieron en Barcelona. Se lo hicieron